libro de Mateos, capítulo 27, libro de Mateos, capítulo 27, versículo 15. Estamos de celebración, celebrando el cumpleaños de nuestra pastora, de mi amada esposa, pero ya teníamos un mensaje, nos agarraron de sorpresa y tenemos un mensaje, una nueva serie de mensajes para este mes y para el próximo mes, en donde estaremos hablando bajo el tema Barrabás o Jesús, el poder del voto. Barrabás o Jesús, el poder del voto. Mateo capítulo 27, versículo 15. Y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice: voz de Dios hecha letra y reza de la siguiente manera. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Repita conmigo, Barrabás. Reunido pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Vamos a inclinar vuestro rostro y vamos a orar por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, porque nos has prosperado y nos has llenado de vida. Gracias por los ministerios de nuestra iglesia. Gracias por cada visita y persona que nos está viendo a través de las redes sociales. Y te pido, Padre, que lleve hasta lo más profundo de los corazones esta palabra que vamos a disertar. Te doy toda la gloria de lo que hemos hecho. Te doy toda la honra, Dios del cielo. Y te pido que tú hagas el milagro de salvación en cada uno. Que tú hagas milagros de sanidad en esta tarde. Y sobre todo, Dios de los cielos, milagros, Padre, poderoso en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento en esta tarde. Yo cada vez que voy a orar al Señor y le digo, dame una palabra, cada vez que me voy a mi aposento alto, cada vez que voy a encontrarme con el amado, a encontrarme con Dios, siempre le digo, Señor, dame una palabra, ¿qué tú quieres que yo le hable? Pero aparte de yo ir ante la presencia de Dios y pedirle al Señor que me dé una palabra, yo trato también de traer algo que sea aplicativo a nuestras vidas. A mí me gusta predicar, que sea una predicación expositiva y que sea aplicativa a nuestros tiempos. Hablamos hace unos meses atrás o unas semanas atrás sobre la peor temporada. En el día de hoy vamos a comenzar este tema sobre Barrabás o Jesús, el poder del voto. Pastor, ¿qué usted me quiere traer con esta palabra? ¿Cómo yo lo voy a aplicar? Es que nosotros comenzamos en este año una carrera por la presidencia de los Estados Unidos. O sea, este país va a unas elecciones. Hay otros países que ya fueron en elecciones, pero como nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos de América y ahora mismo estamos en una contienda a unas próximas semanas de escoger nuestro próximo presidente, yo creo que la iglesia debe de insertarse en esta conversación. Lamentablemente hay personas que quieren alejarse de la conversación, del discurso, y posiblemente haya gente que critique el mensaje que yo quiero llevarles a ustedes y van a decir, es un mensaje político, es un mensaje que se está insertando en la discusión política. Pero yo quiero decirle que cada uno de nosotros tenemos derechos civiles y tenemos el derecho, el poder del voto. Y que la Biblia, a la luz de las Escrituras, nos muestra esta porción bíblica donde el pueblo de Israel, o no voy a decir el pueblo, voy a corregirme esa palabra, un grupo pequeño que estaba presente a la casa del gobernador, tuvieron el poder del voto de escoger a dos personas. Y aunque este mensaje no quiero que se vea dirigido a que uno representa a uno y el otro candidato presidencial de los Estados Unidos representa el otro, no. Yo quiero traerte a la luz de las Escrituras de que nosotros
nosotros tenemos el poder de tomar decisiones. Yo quiero llevar a la iglesia a que ustedes entiendan que nosotros somos una voz que clama en el desierto. Lamentablemente por años se ha malinterpretado la frase separación de iglesia y Estado. Pero yo quiero que la iglesia empiece a sentir y a conocer y a informarse de las cosas que están sucediendo en la nación. ¿Sabe por qué? Porque tu voto cuenta, tu decisión cuenta, y hay gente que está llevando agendas en contra de la iglesia. Hay grupos que están llevando agendas en contra de la familia, y nosotros como cristianos tenemos que levantar una voz. Nosotros no podemos estar callados. Hay gente que se quiere quedar callada. Hay gente que no quiere disertarse o entrar en temas políticos, económicos y aún más religiosos, porque muchas veces le tenemos miedo a las discusiones de estos tres temas. Pero yo creo que en los tiempos de Jesús, en los tiempos que vivió Jesús, es muy parecido a los tiempos que vivimos hoy día. Igual que Juan el Bautista clamaba en el desierto, la iglesia tiene que clamar en este desierto que ahora nosotros estamos viviendo. La voz de la iglesia se tiene que levantar. La voz de la iglesia tiene que también hacer ruido y ser esa voz. Tal vez no de cambio para una nación, pero una voz de arrepentimiento. Y yo he estado meditando y he estado orando al Señor. Y tal vez mucha gente critique este tipo de mensaje, pero la iglesia necesita despertar y levantar su voz. Mateo capítulo 3, mira lo que dice las Sagradas Escrituras. Yo no estoy diciendo aquí por quién usted va a tomar una decisión de votar, aquellos que tienen el privilegio de votar. Pero yo quiero decirle que cada uno de nosotros tenemos el poder de votar. Es un derecho que nos da la Constitución. Es un derecho que nos da las constituciones aún de nuestros países. Pero la iglesia tiene que ser esta generación de Juan el Bautista. Y déjame explicarle lo que es la generación de Juan el Bautista. Yo le llamo la generación de Juanes, y no el que carga ni canta la camisa negra. Gózate. Sino una generación de Juanes que se levanten en el desierto a anunciar la venida de Cristo, a anunciar el mensaje de arrepentimiento. Dice el libro de Mateo capítulo 3 que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque es este aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué hacía Juan? Preparándole el camino a Cristo. ¿Qué hace la iglesia del tiempo presente? Preparar el camino para que la gente venga a Cristo, que la gente venga al arrepentimiento, que la gente venga a, aleluya, a reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso yo llamo a la iglesia la generación de los Juanes, preparando el camino para aquel que decía Juan el Bautista: yo no soy digno de desatar los calzados del que venía en pos de él. Mira lo que dice Lucas capítulo 3 versículo 15. Cuando el pueblo estaba en expectativa,
preguntándose todos en sus corazones, ¿acaso Juan sería el Cristo? Había un hombre llamado Juan el Bautista, hijo de Zacarías, hijo de Elizabeth, santo de Dios, que venía a anunciar, a preparar el camino, a abrir puertas, y dice que llevaba un mensaje de arrepentimiento, y la gente decía, es que Juan es distinto, ¿será Juan el Cristo? Y Juan dice, no, yo no soy el Cristo, porque yo no soy nadie para poder caminar en los zapatos, amén, que el que viene llamado el Mesías. Y dice Lucas capítulo 3 versículo 16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Gózate en esta tarde, alguien va a venir detrás de mí. Yo bautizo en agua, pero va a venir uno de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Y yo cuando oraba al Señor, y yo decía, Señor, ¿cuál es el tema que yo voy a traer? Y entre orando al Señor y viendo noticias y viendo las cosas que están sucediendo, el Espíritu hablaba a mi corazón y decía, traedle a la iglesia el ejemplo de Barrabás y de Jesús. Somos un pueblo, escúcheme bien, somos un pueblo que está en medio de un caos político y económico que vive nuestra nación. Que muchos de ustedes han vivido en sus países y que ahora se encuentran aquí, en una nación que nos da libertad, una nación de oportunidades. Los que muchos de nosotros, yo vine a esta nación alcanzando lo que fue el American Dreams, el sueño americano. Pero ¿hacia dónde va nuestra nación? ¿Hacia dónde va nuestra nación? ¿Hacia dónde va este país? Yo creo que la iglesia tiene que insertarse y hablar de estos temas y preparar a la iglesia a que tomen y que den y que practiquen el derecho que nos da la Constitución de hacer una buena elección por nuestros líderes. Somos un pueblo que tiene que preparar al mundo entero, no solo a esta nación, sino de prepararlos sobre el camino para el arrebatamiento de la iglesia. Algo que a mí a veces me toca el corazón y yo digo el por qué. La iglesia no puede hablar de política. La iglesia no puede favorecer un candidato o favorecer otro candidato. Imagínese y voy a hablar en diferentes países ahora. Si la iglesia favorece un partido político de Puerto Rico o favorece a otro partido político de la misma isla con diferentes opiniones. Imagínese si ahora mismo en Venezuela toda la iglesia favorece un candidato y otra iglesia favorece otro candidato. Imagínese lo que puede pasar en Colombia. Yo creo que la iglesia necesita saber y entender que tenemos derecho, pero que también tenemos que preparar el camino de decirle a nuestra nación, a las naciones, que Cristo viene pronto, que Cristo viene pronto, que Cristo abrirá los cielos, aleluya, y que descenderá el deseado de las naciones. ¿Tenemos derecho? Sí, tenemos derecho, pero tenemos que ser los Juanes que preparan el camino para que la gente pueda conocer de Cristo. A mí me da tristeza ver que la iglesia no puede hablar de temas políticos, pero sin embargo Taylor Swift, Cardi B, John Legend, Kanye West, aún inclusive algunos reggaetoneros como Anuel AA
Jay Quiles, entre otros, se pronuncian en favor de un candidato o de otro candidato, pero la iglesia está callada. Ay, pastor, la iglesia no puede. Yo no estoy diciendo por quién tenemos que votar, pero nosotros tenemos derecho y tenemos que levantar nuestra voz, y tenemos que levantar nuestra voz según las escrituras. Aleluya, mi alma adora al Cristo de la gloria. El pueblo de Israel se enfrentó a la misma situación y mira la decisión que tuvieron. ¿A quién escogió el pueblo? O no el pueblo, un grupo pequeño. ¿A quién escogió? Cuando Pilato dijo: les voy a soltar un preso, ustedes elijan. Hermano, el poder del voto es crucial para cambiar destinos de una nación. La pregunta es: ¿en dónde está la iglesia con respecto a su voz? Yo sé que este mensaje es un poco distinto y a lo mejor usted decía: wow, el pastor está tirando diferente, esto es algo diferente. Bueno, es que tenemos que instruirnos. Tenemos que instruirnos, tenemos que saber quién representa nuestros valores, quién representa, amén, lo que nosotros creemos. Mire, hermano, ningún presidente de ninguna nación es un fiel creyente del evangelio. Y usted va a decir: yo conozco uno en Centroamérica. Hermano, un fiel creyente, una persona que se congrega, diezma, ofrenda, bendice, trabaja, predica a Cristo. Que hay algunos que conocen de Dios, perfecto. Pero no hay un presidente. Hay algunos que tienen temor de Dios, pero la mayoría no. Y obviamente nosotros tenemos que ver quién representa los valores de la iglesia y quién adelanta los valores y la agenda para la iglesia. Porque a veces se levantan hombres, líderes, que levantan agendas en contra de la iglesia. Entonces nosotros, por estar callados, por la iglesia estar callada, entonces protestamos. Mira, nos pusieron una ley que afecta a la iglesia. Hermano, pues entonces, sí, nosotros tenemos que tener el derecho también de levantar nuestra voz. Tenemos que promover la agenda pro familia, pro valores, para que nuestra generación pueda vivir en paz y pueda vivir con estos valores inculcados que nos inculcaron a nosotros, que nos enseñaron a nosotros. Valores de que un hombre respete a una mujer, de que el esposo respete a la mujer, de que los niños respeten a la mujer, de que los niños se respetan, de que los padres se respetan. Tiene que haber un respeto. Y son agendas que vienen en contra de la iglesia. ¿Y qué va a hacer la iglesia? En los tiempos de Jesús, cuando Jesús fue arrestado, lo llevaron ante Pilato. Mira lo que dice Mateo capítulo 27. Mira lo que dice Mateo capítulo 27. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo: ¿eres tú rey de los judíos? Y le dijo: tú lo dices. Y Pilato entonces le dijo: no oyes cuántas cosas testifican contra ti. Pero Jesús no le respondió una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta, dice la escritura, se acostumbraba, según Mateo, de que el gobernador soltara al pueblo un preso y que el que ellos quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso, dice las escrituras, famoso, llamado Barrabás. Reunido pues ellos les dijo a Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ahora aquel grupo pequeño que se encuentra frente a Pilato, recuerden esto, estamos en Jerusalén. ¿Ok? Y hay un pueblo, un grupo pequeño allí. O sea, no estamos hablando de
desde Galilea, Capernaum, Samaria, amén, de otras regiones, sino que se hizo algo pequeño. Los que estaban presentes en ese momento, Pilato les pregunta, tienen dos opciones: un criminal, un asesino, un sinvergüenza, o Jesús llamado el Cristo. Ahora bien, las dos opciones están de frente. Jesús, nacido en un pesebre, realizó muchos milagros, se conocía como maestro, compasivo, amoroso, y enfrentó obviamente a líderes religiosos de la época. Ese era Jesús. ¿Qué mal hizo Jesús? Ahora bien, ahora vamos a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Barrabás significa hijo del Padre, asesino, rebelde, mantenido bajo custodia romana en la época de Jesús. Los 4 evangelios relatan que Barrabás era malo, era un criminal. Y algunos textos antiguos, escúcheme bien, algunos textos antiguos dicen que Barrabás significa hijo del Padre. Pero el nombre de Barrabás, o como Pilato lo expresó, le dijo, quieren que suelte a Jesús Barrabás, diciendo Jesús el hijo del Padre, o Jesús el Mesías, lo cual es llamado el Cristo, el Hijo de Dios. Y le pusieron a Jesús el Cristo y le pusieron a Jesús Barrabás, a los dos de frente. Y una voz, un pueblo, un grupo seleccionó, y usted conoce la historia, a este homicida, a este asesino, a este charlatán que estuvo preso en contra aún del gobierno. ¿Qué hizo Jesús de malo? Simplemente sanar enfermos, libertar al cautivo, resucitar muertos, caminar sobre las aguas. Aleluya. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dio pan de vida. Jesús alimentó una multitud con 5 panes y 2 peces. Aleluya. ¿Qué hizo Jesús? Que llamó a los fariseos hipócritas. ¿Qué hizo Jesús? Para que un pequeño pueblo seleccionara a Barrabás antes que Jesús. Mira lo que dice Mateo capítulo 27. Dice Mateo capítulo 27 versículo 18, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo. La mujer de Pilato le dice, estate tranquilo, no hagas nada en contra de ese hombre justo. O sea, había una mujer que estaba influenciando, tratando de convencer a su esposo de que no tomara cartas en el asunto. Una sola persona, tratando de influenciar al gobernador de aquella región. Y respondió el gobernador, versículo 21. Perdón, en el versículo 20 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Hermano, a la luz de las escrituras, nos muestra que un grupo selecto, un grupo pequeño de unos religiosos en esa época persuadieron a la multitud a irse en contra de Jesús. Es lo mismo que estamos viviendo en el tiempo presente. Grupos pequeños, minorías, persuadiendo la opinión pública. Lo que se ve en las redes sociales, lo que se hace en los tweets en X, todo lo que se ve en Facebook, en YouTube, todo el mundo comenta, moviendo la opinión pública. Un grupo pequeño, a lo mejor la mayoría no piensa de la misma manera, y yo me atrevo, yo digo en un buen puertorriqueño, poner el cuello
mío en un picador, como dicen por ahí, de que si todo Israel desde el norte al sur va a votaciones, Jesús sale suelto. Escúchame bien lo que le estoy diciendo, no se me pierdan en el mensaje. Jesús sale suelto, ¿por qué? Porque usted no me puede decir a mí que un grupo pequeño que se encontraba en el templo, los cuales era un grupo religioso que persuadieron a los otros que estaban allí a seleccionar a Barrabás. Pero ¿y dónde están los 5,000 que Dios alimentó? ¿Dónde están los que vieron a Lázaro resucitar de entre los muertos? ¿Dónde? Aleluya, mi alma adora al Cristo de la gloria. ¿Dónde está aquella mujer, amén, samaritana, que se convirtió en la primera evangelista y salió del encuentro de Jesús a su tierra y predicó y dijo: yo he encontrado a alguien que es el Hijo del Dios viviente? Aleluya. ¿Dónde estaba esa gente? ¿Dónde se encontraban? Por eso le digo, los pequeños grupos mueven la opinión. Entonces yo le estoy trayendo esta historia porque es lo mismo que sucede en el tiempo presente. Tenemos derecho de seleccionar, de escoger y obviamente de hacerlo en base a lo que dicta nuestro corazón y lo que el Señor nos ha instruido a través de la palabra. Tenemos que saber tomar buenas decisiones. Esto no se trata del elefante o del burro. Esto se trata del cordero. Se trata del león de la tribu de Judá. Esto se trata de que alguien fue a una cruz. Esto se trata de que el rey viene pronto y que nosotros tenemos que estar apercibidos, que tenemos que estar mirando lo que está aconteciendo. Tenemos que ser, como dije al principio, los Juanes, el Juan el Bautista. Dios está buscando a alguien en esta iglesia que se levante como Juan el Bautista a proclamar el reino de los cielos. Dios está buscando una iglesia que en medio del caos político que vive esta nación, que el caos económico que vive esta nación, se levante y pueda anunciar en los cuatro vientos que Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores, que Jesús es el Mesías, el Cordero inmolado. En medio de las situaciones que estamos viviendo, se tiene que levantar una iglesia con poder. Pero lamentablemente estamos viendo que las minorías están dominando la opinión pública y la iglesia está callada. Posiblemente la gente critique este mensaje y le digan es un mensaje politizado. Pero yo quiero decirle que a mí no me importa. Porque la gente tiene que entender algo muy importante. Mira lo que dice las escrituras y a eso vamos, que se lo voy a explicar. El gobernador Pilato le dijo, versículo 22, Pilato le dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron: crucificado, sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, y tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: a este inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato dijo: yo no me voy a involucrar con esta situación. Ustedes decidieron, aquí está la consecuencia. La sangre sea sobre ustedes. Es lo mismo que pasó con el rey David. Cuando el pueblo de Israel vio las otras naciones que tenían reyes, le dijeron al profeta Samuel: queremos rey. Y dice la Biblia que Samuel se entristeció porque el pueblo quería rey.
O sea, estaban diciendo, no queremos que nos gobierne un profeta. El profeta se entristece y Dios le dice al profeta, no te preocupes que no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Y como quieren rey, les voy a dar un rey. Y les dio al rey Saúl. Y todos los hechos de lo que pasó o hizo el rey Saúl, todos nosotros lo sabemos. Un hombre que al final de su reinado terminó desechado. Dios le advirtió lo que iba a pasar, pero la gente quería rey, pues ahí rey tienen. Y yo quiero decirle que mucha gente están teniendo las situaciones que están teniendo por las decisiones que están tomando. A veces nos quejamos de la nación como en la que estamos viviendo. El pueblo completo votó por lo que tenemos en este tiempo. Estamos como estamos porque hubo una votación y la gente decidió. Pues son consecuencias. Son consecuencias. En este texto de Mateo capítulo 27, Dios nos revela o nos relata las siguientes situaciones. Una percepción de un grupo de personas para dominar la opinión pública. Un solo grupo dominó la opinión pública y todos dijeron, crucifíquenle. Una multitud fue persuadida por un sector de la población, un solo. La ignorancia en el voto provocó la muerte de Jesús. Un gobierno que dice, fueron ustedes, yo no me incrimino. Eso fue lo que dijo Pilato. Eso es culpa de ustedes, yo no me incrimino, yo me lavo las manos. O sea, el culpable es otro. Y prefieren que la sangre sea sobre ellos que por el simple hecho de que no querían a un simple hombre justo. Todo eso fue lo que pasó con Pilato, Barrabás y Jesús. El poder del voto puede traer bendición o puede traer maldición. Pero esa es en cuestión de lo que establece la historia de Mateo, la historia de Lucas, la historia de Juan y lo que podemos deducir de lo que fue el poder del voto entre Barrabás y Jesús. El pueblo terminó escogiendo a un criminal. Por las próximas semanas nosotros vamos a estar viendo debates, vamos a estar viendo noticias y esta nación va a tomar a sus próximos líderes. Y la iglesia tiene que ser sabia en cómo escoger y cómo votar. Los pueblos son soberanos. Y la multitud y el pueblo es quien escoge a sus líderes. Pero todo lo que se mueve en lo político, en lo económico y en lo religioso, tenemos que verlo a la luz de las Escrituras. Escúchame bien lo que les voy a decir. Yo quiero llevar a la iglesia y no sé por qué. El año pasado, para esta misma fecha, nosotros hablamos de una serie de temas. Y para esta fecha, este mismo año, este año, en esta fecha, vuelve Dios y toca mi corazón para volver a traer el tema. Y es que cuando nosotros vemos a la luz de las Escrituras, de la escatología, que es la ciencia que estudia el futuro, los eventos por venir, nos indica una cosa. Mira lo que dice Daniel capítulo 2 versículo 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Y él muda los tiempos, las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Le voy a pedir a los músicos que vayan pasando al ministerio de adoración. Y yo quiero decirte en esta tarde que Dios, a nivel de lo profético, Dios es quien orquestra todo lo que está pasando.
el pueblo votó por Barrabás. Y por lo profético tenía que suceder así. En lo profético tenía que venir alguien a morir. Y Dios, aunque un grupo pequeño fue movido para votar por Barrabás, tenía que suceder así, porque el poder del voto seleccionó a Barrabás, pero había un cumplimiento profético que alguien tenía que morir en una cruz para que tú y yo tuviéramos salvación y vida eterna. Gracias a ese poder del voto se cumplió la palabra profética y Jesús fue a la cruz del Calvario, porque como les dije, ponía el cuello en un picador de que si nos vamos simplemente por votos, todo Israel a lo mejor salvaba a Jesús, pero lamentablemente no fue así. O sea, lo que les quiero decir, lamentablemente quien escogió la decisión fue un grupo muy pequeño. ¿Por qué? Porque había un mover profético en esa decisión. Yo quiero decirte, nosotros vamos a votar en las próximas elecciones o vamos a ver lo que pasa en esta elección, quién salga presidente, pero hay un cumplimiento profético. Dios es quien quita y pone reyes. Dios es quien da la sabiduría y la quita. Gózate en esta tarde. Yo quiero decirte que el poder del voto que Dios nos dio en esta tierra son derechos civiles, pero hay un cumplimiento profético desde los cielos que se va a cumplir, y eso es que pronto vendrá el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia tiene que clamar y tiene que estar preparada. Aquel grupo pequeño votó y seleccionaron a Barrabás, pero es que había un cumplimiento. El cordero tenía que ser sacrificado. Si tú miras a la luz de la escatología y de las profecías bíblicas, algo tiene que acontecer en el mundo entero. En el mundo entero. Estamos viendo como miles de almas se han perdido en la guerra entre Rusia y Ucrania que no termina. Y esta nación, según las estadísticas y los números, le han dado al gobierno de Ucrania, en esta última visita le dieron 60,000 millones de dólares para una guerra. Mano, con 250,000 yo saldo la casa y soy feliz. Usted sabe lo que son 60,000 millones para una guerra. Exactamente. La guerra continúa. Vidas se han muerto. Mira lo que vemos en Medio Oriente de lo que pasó octubre 7 del 2023, donde en Israel había una festividad, una música, un baile. Pueden decir lo que quieran decir de que habían ídolos, de que el pueblo de Israel le ha dado la espalda a Dios. Pueden decir lo que quieran decir, pero eso no me deja a mí sentir pena y dolor el saber que unos terroristas de Hamás entraron a Israel y atacaron al pueblo y se llevaron más de 250 personas secuestradas. Y en represalia a las muertes, Israel atacó a Hamás y agarró a la franja de Gaza y prácticamente la ha barrido. Pero allí, aparte de que hay grupos terroristas, hay gente que ama a Dios. Hay un pueblo que también necesita que la iglesia ore. Nosotros oramos por Israel, pero tenemos que orar por los palestinos. Aquí es donde la frase separación de iglesia y Estado afecta, porque realmente no hay un balance. Vemos cómo Benjamín Netanyahu, mejor conocido como Bibi, se aferra al poder por guerras, porque el país pues no puede ir a elecciones, se aferra al poder. Vemos su contraparte Irán,
donde no hay un estado político, es un estado religioso. Musulmanes extremistas. No todos los musulmanes son terroristas, son hombres y mujeres de bien, gente próspera, que también como cristianos tenemos que amar. Pero vemos un Irán siendo un estado religioso, una guerra santa, yéndose en contra del pueblo de Israel. Y vemos lo mismo en Corea del Norte, donde no vemos acceso al evangelio, porque hay un Dios llamado Kim Un-jung. Porque este país vive encerrado en 4 paredes, con unas pobrezas increíbles, donde las puertas están cerradas, donde no tienen acceso. La gente no sabe lo que aquí hay, no saben lo que hay en el exterior, la gente de Corea del Norte. Pero la iglesia, ¿qué hace? Peleándose unos con otros. La gente, para poder conocer del evangelio en Corea del Norte, hermano, tiene que hacer cosas que son casi prácticamente imposibles. Hay personas que simplemente conocen de Jesús por una simple hoja de un evangelio, y es lo que leen y leen y leen y estudian. Y nosotros que tenemos las sagradas escrituras no somos capaces tampoco de traerla a la iglesia, de llevarla al trabajo o de leerla en la hora de almuerzo. Mire cómo está la situación. ¿Por qué? Por el poder del voto. Porque el pueblo va a escoger. Pero yo quiero decirle que hay una orquestación escatológica. Hay algo divino de parte de Dios en los aires. Y Dios es el que quita y pone reyes. La profecía bíblica se tiene que cumplir. Los cielos tienen que ser abiertos. La iglesia tiene que ser arrebatada. Tiene que venir el caos. Tiene que venir la situación política, económica, aún religiosa. Tienen que venir. ¿Por qué? Porque la palabra se tiene que cumplir. Yo empecé diciéndole de que el pueblo de Israel escogió a Barrabás, pero se tiene que cumplir la palabra, donde alguien tenía que morir por nuestros pecados. Aleluya. Y de eso negativo Dios hizo algo positivo. ¿Y qué fue lo positivo que hizo? Que te dio acceso a un lugar que solamente un pequeño grupo de llamados los sacerdotes y los sumos sacerdotes tenían derecho de entrar a aquel lugar santo. Y Dios dijo: no, ya se acabó. Yo no quiero habitar en templos hechos por manos de hombres. Hoy yo quiero habitar en templos hechos en el corazón del ser humano. Aleluya. Y dijo Dios: yo voy a enviar a la promesa, yo voy a enviar a mi hijo unigénito para que muera por todos ustedes. El pueblo escogió, pero Dios determinó. Y todo tiene que pasar y acontecer, porque en el huerto del Edén entró el pecado, y el pecado, la muerte, la maldad. Pero Dios prometió terminar con esa maldad. Dios prometió exterminar el pecado. Pero ¿cómo va a ser eso, Pastor Ismael? Sí, porque Dios lo determinó con el sacrificio de su Hijo. Porque el Redentor murió en la cruz, resucitó, aleluya, y te dio salvación y vida eterna. Por eso le empecé diciendo que a lo mejor este mensaje sonaba político. Un mensaje politizado de saber a quién vamos a escoger en las próximas elecciones. Y uno va a decir: ay, pastor, se está yendo por un candidato. No, eso usted lo escoge, usted decide a quién. Pero yo quiero decirte que a la luz de las escrituras, al final del día, yo puedo votar por alguien que represente tal vez alguno de mis valores, porque tampoco representa el macro, no representa esto, pero cuál de los dos, hay que escoger a uno. Alaba la gloria de Jehová.
Y yo quiero decirte que no importa que escojamos al final del día, el evento profético que fue revelado a Daniel se tiene que cumplir. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos días. El año pasado yo le hablé de Apocalipsis. Este año vamos a hablar de Daniel, para que ustedes vean, santo es Dios, lo que dice el Antiguo Testamento, la profecía bíblica de que todo lo que va a suceder ya está escrito a la luz de la Escritura. Jesús dijo: todo puede pasar, el cielo puede pasar, la tierra puede pasar, los cánticos pueden pasar, pero mi palabra no pasará. Mira lo que dice el versículo 21 de Daniel. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido y conoce los que están en tinieblas, y con él mora la luz. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Y aquí lo vamos a dejar para el próximo domingo de arriba, hablarle de una decisión, de un voto, del poder del voto de Daniel ante Nabucodonosor. El pueblo de Israel, los sacerdotes y el pueblo que se encontraba en Jerusalén tomaron a Barrabás, pero sabíamos que había un cumplimiento. Póngase en pie. Ahora yo te pregunto, yo te voy a preguntar, ¿por quién tú vas a votar? Ahora yo te voy a preguntar, ¿por quién tú vas a votar? Pastor, es una pregunta muy seria, porque me estás hablando de por quién yo voy a votar. Yo te estoy preguntando por quién tú vas a votar. Ese voto de decisión en tu vida de hacer el bien, de venir a los pies de Cristo. Tienes que hacer un voto, una consagración con Dios. Un voto. Yo no te pido que hagas un pacto con Dios, sino que por quién vas a votar. Por ti mismo. Acércate a Dios, acércate a Jesús. La política pasa, pero Cristo no pasa. La economía puede estar arriba y puede estar abajo. Pueden venir momentos buenos de economía, momentos malos de economía, pero Cristo no pasa. Y ese es el mensaje que yo quiero dar. La iglesia tiene el poder del voto de cambiar atmósferas, de cambiar destinos, aleluya, de cambiar propósitos. El poder del voto, de la oración, del ayuno, de la consagración, para que, mira, la gente que esté a tu alrededor escuchen tu voz y puedan decir: hay alguien que está clamando en el desierto. Yo quiero ver a aquellos que van a ser la generación de Juan el Bautista, que se atrevieron a anunciar el camino, se atrevieron a anunciar las buenas nuevas, el acercamiento del reino de los cielos. Acércate al reino de los cielos. Es tiempo, aleluya. El equipo de adoración entona una alabanza en esta tarde. Medita en el Señor. Ahora nos despedimos y le invitamos a escucharnos en una próxima. Has escuchado un programa presentado por la iglesia de mayor crecimiento en el estado de Tennessee, Family Worship Center, Ministerio Hispano y el Ministerio Internacional. Un llamado, una misión para alcanzar vidas con la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Si usted desea enviar peticiones de oración, hágalo por nuestro WhatsApp 615-605-8648. 615-605-8648. O también puede visitarnos a través de nuestra página de internet unllamadounamisión.org. Bendiciones.